ritmos afroamericanos de gran expresión, melodías y progresiones armónicas interpretadas por los genios que crearon en la música latina el jazzismo. Jazzismo, a través de Latina Estéreo, solo lo mejor. Jazzismo. Amigos de Latina Estéreo, bienvenidos a Jazzismo. Les recuerdo, Jazzismo es el espacio que dedica Latina a esta sociedad de la música del Caribe con el jazz. Escuchamos también temas instrumentales, uno que otro mambo, para hacer una noche bien sabrosa. Carlitos Guevara hace posible que Jazzismo llegue en las mejores condiciones a todos ustedes. Yo soy Julio Eduardo Ramírez, su compañía durante los próximos minutos. Hoy, como es costumbre, iniciamos con un clásico de la música del Caribe. Este señor, ante todo, es una leyenda y uno de los grandes personajes de la música de jazz, con mucha relevancia tanto en el jazz latino como en el jazz con aceptación plena entre los grandes músicos de este género en los Estados Unidos. Se trata de Arturo Chico Farrill, un músico de ascendencia irlandesa que se convirtió en una leyenda del jazz, colaborando con personajes como Benny Goodman, Stan Kenton, Dizzy Gillespie, entre muchos otros. La carrera del maestro Farrill estuvo entre los Estados Unidos, México y Cuba. Le gustó siempre las grandes orquestas. Decía que su instrumento favorito era una big band. Y nos dejó muchas cosas espectaculares que siempre las escucha uno y tienen actualidad y vigencia. Escuchen esta que se llama Descarga número 2, Chico Farrill en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
El siguiente invitado es uno de los pianistas o de mis pianistas favoritos. Este maestro es verdaderamente excepcional. Oscar Peterson es canadiense, nació por allá en el año 1925 y falleció en el año 2007. El estilo de Peterson, cultivado por allá durante los años 40, como el caso de otros pianistas como Errol Garner o George Shearing, oscila entre el swing y el bop y engloba también con tendencias clasistas o el jazz tradicional. Oscar Peterson fue un seguidor de Art Tatum y se trata de un pianista acústico de muchísima técnica, muy destacado y muy elogiado por la gran mayoría de los pianistas, además de imitado por las nuevas generaciones. Son elogiadas tanto sus interpretaciones en grupos pequeños como acompañando a cantantes, aunque la verdad sus mejores momentos son como solista para degustar ese piano excepcional del maestro Oscar Peterson. Este es un tema clásico de la música brasilera. Más que nada lo hace Oscar Peterson y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. La propuesta musical del maestro Pedro Guzmán es una de las que ha reforzado la presencia del 4 en el pentagrama musical puertorriqueño y lo ha hecho extensivo a otras partes de los Estados Unidos y a quienes gustan de la música del Caribe. Tiene innumerables producciones donde presenta la versatilidad de su instrumento, siendo ejemplo de ellos Cuatro Rumbero, El Artesano, Transformación, Sola y Libre tu Bandera, entre algunas otras.
El maestro Pedro Guzmán es nativo de Puerto Rico, de Río Piedras. Tiene una formación musical en la Escuela Mariano Abril en Guaynabo y realizó estudios superiores en la Escuela Manuela Toro en Caguas. Es un músico interesantísimo por sus propuestas y por la variedad de temas que toma. Este que vamos a escuchar se llama Agúzate y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
en la selección de la música para estos programas a veces se quedan temas que verdaderamente resultan interesantes, y por eso repito algunos intérpretes, como es el caso del maestro Eliseo Borrero, el bajista boricua que hablábamos tal vez en unos 2 programas antes, y que hablábamos de cómo él desde su sitio de residencia, que es en los Estados Unidos, conjuntamente con un grupo de músicos de mucha importancia, hace producciones supremamente exitosas y música que verdaderamente llama la pena. Por eso esto que se llama Luna Llena lo hace Eliseo Borrero y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
Estamos en Jazzismo, un tiempo para recordar un músico que tuvo mucho éxito en Europa. He estado esculcando muchos de los músicos que viajaron a Europa y estuvieron en la época del 50, 60 y que generaron muchísimas producciones y muchas de valía. Este es el caso de Benny Bennett. Benny Bennett nació en Puerto España, en Venezuela, en el año 1922. Pero muy pronto se trasladó a los Estados Unidos, muy pequeñito. Así que se considera como que es un músico estadounidense especializado en jazz y en música del Caribe, siendo la percusión y la dirección de orquesta sus funciones más importantes. Él estudió en la Escuela de Música de Manhattan, percusión y batería, y tuvo participación en agrupaciones importantes en el mundo del jazz como Harry Cooper, Roberto Mayunzi, Frank Woody, Charlie Lewis, Hubert Ford, André Persiani, en fin, Don Byas y su orquesta rítmica, que también hace algunas cosas inherentes a la música del Caribe. Es decir, tiene una experiencia supremamente amplia. Va a Europa, se amaña, se queda en Francia una temporada larga y allí produce una gran cantidad de música destinada a los salones de baile. Era una orquesta de música latinoamericana que tuvo muchos éxitos. Posteriormente regresó a los Estados Unidos, pero digamos que las grabaciones bien importantes las hizo en Europa. El tema que vamos a escuchar se llama Mephisto Mambo, lo hace Benny Bennett y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
Pacheco es otro músico puertorriqueño. Nació en Guaynabo y la verdad es un músico dedicado básicamente a la salsa. Siempre ha sentido una fascinación especial por la música de Tito Puente y inspirado en ese maestro se dedicó a tocar el timbal, alcanzando muy buena aceptación por parte del público y de sus colegas, quienes lo abrazaron en diferentes proyectos. Digamos que este álbum es como un sueño. Para realizar esta grabación musical encontró personajes que apoyó como Máximo Torres, como Roberto Rivera, como el Chiqui Mojica, como Carlos Torres, entre otros, y logró hacer un muy buen disco de salsa, donde también encontramos este tema de Latin Jazz. Se llama Latin Jazz a lo Pacheco. La hace Pacheco y su timbal, y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
Digamos que Willy Colón es considerado por algunos como el arquitecto de la salsa urbana. Desde sus inicios se asoció al chico intrépido, sagaz, temerario, que a la fuerza se abrió espacio entre los grandes de la música del Caribe en el complejo mundo de Nueva York en los años 60, que por aquella época estaban dominados por orquestas como las de Tito Puente, Eddie Palmieri, Charlie Palmieri, Ray Barretto, Machito, Tito Rodríguez, entre muchos otros. La entrada de Colón al mundo del disco fue tal vez uno de los momentos más significativos del mundo de la salsa y un punto de partida para lo que sería una de las máximas expresiones de la música del Caribe. Pero independientemente de eso, la musicalidad de Willy Colón es muy diversa. Él tiene mucho gusto por la música brasilera, por ejemplo, por algunos aspectos de la música pop, por algo de la música clásica, y además de eso busca siempre productores de actualidad, lo que hace que sus discos, sus grabaciones sean muy propositivas. Esto, digamos, independiente de las épocas de Colón, de Lavoe, de Miranda, de Rubén Blades, entre otros. Esta producción es un ejemplo de la versatilidad de Willy Colón. Se llama China Cubana. Lo hace Willy Colón y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
No nos cansaremos de lamentar la desaparición temprana de ese gran músico que fue Emiliano Salvador. Según Leonardo Acosta, el mérito de Emiliano, musicalmente hablando, comienza con el hecho de que logró un estilo propio, orgánico, coherente, a partir de raíces afrocubanas, jazz, música del Brasil, piano clásico, romántico y las influencias de ciertos pianistas. Fue el primer músico cubano que asimiló en forma a Evans y uno de sus grandes intérpretes. Se interesó siempre por las innovaciones armónicas de Thelonious Monk, siendo uno de los primeros pianistas cubanos en interpretarlo. Todo un personaje lamentablemente desapareció, pero aunque sus producciones no son demasiadas, sí son de muchísimo valor para el mundo de la música. Recordemos que Emiliano Salvador murió en La Habana el 22 de octubre del año 1992, cuando tenía recién 41 años. Toda una vida musical cortada abruptamente. Recordemos del maestro Emiliano Salvador esto que se llama El Montuno. Lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
Les recordaba en un programa anterior, o mejor les hablaba respecto a la nueva producción del maestro Pedro Bermúdez, un pianista puertorriqueño que nos presenta su obra Arrasando, que verdaderamente arrasa en cuanto al aspecto de calidad, de sabor, de propuesta. La producción contiene 11 cortes inéditos, 6 de los cuales son escritos por el mismo Pedro Bermúdez. También Hablador, una composición de Jerry Ferra, donde se destaca el trompetista Nelson Jaime Gazú y el conguero Cachiro Thompson, con la vocalización de Rico Walker. Es un disco que va a causar mucha sensación en el mundo del salsero, pero también tiene una propuesta en el mundo del Latin Jazz, 2 temas instrumentales. Pasamos anteriormente uno, hoy traemos el otro que se llama Growing, de Pedro Bermúdez, que lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
Estamos en Jazzismo. Como les comentaba a ustedes, he seguido buscando música y orquestas de el viejo continente, donde también hizo furor en la época de los 50 y comienzos de los 60 los temas de mambo, cha-cha-cha, tangos, etcétera, toda una presencia de la música latina. Carlo Peretti y su Latin Beat fue una de esas agrupaciones que grabó una producción que se llamó Mambos y Cha-Cha-Cha. Eso lo hizo para el sello Society y contó, como les comentaba, con mucha aceptación. Afortunadamente, algunas casas de discos han logrado rescatar parte de esos archivos y hemos tenido la posibilidad de conocerlos. Escuchemos esto que se llama Mambo a la Puente, lo hace Carlos Peretti y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
Amigos de Latina Estéreo, hemos terminado la presente emisión. Esperamos de que haya sido un programa del agrado de ustedes. Los invitamos a que nos escuchen en este horario, o si no, acudan al podcast de Latina Estéreo y ahí encuentra toda la parrilla de programas de la emisora, entre ellos Jazzismo, y usted escoge el día y la hora, y además de eso lo puede escuchar muchas veces. Les habló Julio Eduardo Ramírez, quien les agradece su compañía y los invita para la próxima semana. Hasta pronto. Ritmos afroamericanos de gran expresión, melodías y progresiones armónicas interpretadas por los genios que crearon en la música latina el jazzismo. Jazzismo, a través de Latina Estéreo, solo lo mejor. Jazzismo.